Marcos capítulo 2, versículo 1. Y he titulado el mensaje de esta noche, Una familia sobrenatural. Mirá lo que está a tu lado y decirle, vamos a salir de lo natural y vamos a elevarnos en lo sobrenatural. Vivir en lo natural es ver los problemas, las aflicciones y quedarnos ahí en un molde estancado pensando que eso es lo que nos toca vivir. ¿A cuánto le ha tocado vivir momentos difíciles y pensaron que de esa no salían? A ver cuántos. Y después pasó el tiempo y miramos hacia atrás y vemos que eso que parecía ser difícil, imposible, lo hemos superado. Y muchas veces decimos, wow, lo hemos superado, pero no sabemos que detrás de todo eso está Dios, que nos da el suspiro, la fuerza, la esperanza, aunque no lo veamos, pero Él está, ¿para qué? Para ayudarnos. Y vamos a ver lo que dice ahí Marcos, capítulo 2, versículo 1. Habla sobre 4 hombres que estuvieron dispuestos de llevar a Jesús, a una persona que estaba imposibilitada. La Biblia no dice quién eran estos hombres. Algunos dicen que eran amigos, pero no los dice. Y fíjense lo que dice ahí. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y cuando no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho del que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esto es impresionante porque había 4 personas que estuvieron dispuestas a hacer algo extra. Estamos hablando de un paralítico, una persona que estaba imposibilitada. Se enteraron que Jesús estaba en casa, que Jesús estaba con sus discípulos y 4 personas, tal vez, muchos dicen que eran los amigos, pero la Biblia no lo dice. Lo que sí dice que eran 4 hombres, dice ellos. Puede ser papá, puede ser un amigo, puede ser un familiar, un primo. Pero en el corazón de ellos estaba, ¿qué cosa? Ayudar a este hombre imposibilitado de recibir algo. Imagínense cuánto tiempo este hombre estaba así, que necesitó de otra persona o de otras personas que lo carguen para llevarlo a Jesús. Muchas veces no nos damos cuenta, pero hay tantas personas alrededor nuestro que están imposibilitadas de llegar a Jesús. Con problemas, con aflicciones, con deuda, con luchas, con un montón de cosas, pero necesitan que alguien tenga una fe diferente. Lo más lógico, si ellos vivían en lo natural, era dejarlo ahí postrado, creer de que ellos solamente podían ayudarle en el sentido natural y decir este hombre, bueno, este familiar, este ser querido, este mi amigo está en estas condiciones y así va a estar de por vida. Podrían haber pensado de esa manera, pero no. Se oyó y se enteraron que Jesús estaba. Imagínense, empezaron a hablar entre ellos y dije, vamos a llevarlo a Jesús. El único que tiene la solución para el problema
de este amigo, de este familiar. Y fíjense lo que dice en el versículo 2: e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Se enteraron como toda la multitud, claro. Aquellos que no cargaban un paralítico llegaron primero a la casa, ¿no? Está Jesús. Vamos para que podamos recibir un milagro. Avísale a tu familiar, avísale a todo. Vamos que está Jesús en casa. Y estaban ahí de tal manera que se llenó el lugar, que ya no cabía. Había personas que estaban ahí en la puerta. Y Jesús le enseñaba la palabra, les predicaba. Pero ellos no solamente que se acercaron a ese lugar, sino que le buscaron la vuelta. ¿Para qué? Para llegar a Jesús. Y fíjense lo que dice en el versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué hicieron? Buscaron dónde estaba él. Buscaron dónde estaba Jesús. Y ahí hicieron una mujer, imagínense. Más fe todavía. Ellos podrían haber dicho, bueno, perdido por perdido, vamos a hacer todo lo posible para que Jesús simplemente lo vea y cuando lo vea le pueda decir, hey, hay un milagro para tu vida. Pero él no podía acercarse por sí mismo, sino por otra persona que lo cargaba. Y subieron al techo, hicieron ahí una abertura y comenzaron a bajar. Seguramente que no fue fácil, ¿no? ¿Cómo hacemos para bajar de este techo un paralítico, los 4 arriba? Imagínense, Jesús enseñando y viendo de que comienza a caer algo del techo. Y en un momento comienza a bajar a una persona. Y fíjense lo que dice en el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que vio Jesús? ¿La fe de quién? De ellos, no del paralítico. No del paralítico, vio la fe de ellos. Tal vez este paralítico estaba desahuciado de vivir de esa manera y ni creía de que Jesús podía hacer un milagro. Pero había otros que tenían fe. Muchas veces en casa hay uno que tiene mucha fe y hay otro que no tiene ni fe. Hay uno que dice, vamos que todo lo podemos, y hay otro que dice, y lo que pasa es que estoy pasando por un momento que ni Dios me ayuda. ¿Cuántos están aquí? Porque cuando los momentos son difíciles, ahí donde aparece la fe de cada uno y el corazón de cada uno, en dónde estamos confiando y en quién estamos confiando. Jesús, al ver la fe de ellos, no del paralítico, sino la fe de ellos, ahí sí le habló al paralítico, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Gracias a esos 4, esa persona recibió el perdón de sus pecados. Ahora vamos al versículo 11, cuando luego le dice lo siguiente, a ti te digo, y se lo dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Por la fe de 4 personas que cargaron un paralítico, vino esperanza, perdón y sanidad sobre el paralítico. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque en casa, en el hogar, en la familia, haya personas que le falten la fe, que estén enfermos, que no tengan esperanza. Imagínense una persona que está continuamente en deudas, ya está afligida y piensa de que su estilo de vida va a ser ese.
Pero hay alguien más en casa que tiene fe y le dice, no nos conformemos a eso porque Dios puede tener algo mejor. Y lo saca de ese estado, aunque no crea, y lo lleva ¿a quién? Encomienda al Señor toda su causa y es el Señor el que se ocupa de esa necesidad. Pero siempre Dios está buscando a uno en casa. La Biblia dice que si tan solo uno cree, toda la familia es salva. Si uno cree. La Biblia dice que si uno se comienza a interceder, se pone a la brecha e intercede por la familia, Dios, viendo la fe de esa persona, esa perseverancia, Dios ¿qué hace? Le hace justicia. No está en cuántos en la casa tengan fe, si tan solo uno cree. Si tan solo uno. Estos hombres no se conformaron al ver la necesidad de esta persona que estaba paralítica. No, ellos fueron a un nivel superior. Ellos decidieron ir a lo sobrenatural. Lo natural era que esta persona siga postrada. Los médicos ya lo dijeron. Los médicos dijeron que tienen cáncer. Los médicos dijeron que tiene leucemia. Los médicos dijeron que no va a poder ver, que esa catarata no tiene solución. Los médicos dijeron tantas cosas. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, creemos en algo sobrenatural. En algo sobrenatural. Cuando nuestra hija cayó internada y nos dieron todos los diagnósticos malísimos. Y algunos decían, uy, tiene un tumor en la cabeza, uy, tiene esto, tiene cuántas cosas, pero le creíamos a Dios. Dios hizo su obra. Si nosotros vivimos una vida sobrenatural ante los problemas y confiamos en Dios, las cosas se solucionan. Porque no ponemos nuestra confianza en nosotros, que somos seres humanos. En nosotros que no hacemos milagro, que no hacemos nada, al contrario, es Dios. Porque todo aquel que cree y cree en Él dice que puede ver a Dios obrar, aún en lo que parece de que Dios no puede hacer nada. Para el que cree todo es posible. Este hombre recibió un milagro de Dios. ¿Por qué? Por 4 personas que le creyeron a Dios. Veamos lo que dice ahora el libro de Juan, capítulo 4, versículo 46. Un hombre que se encontraba con problemas en el hogar. Alguien que necesitaba un milagro de parte de Dios. Alguien que necesitaba una intervención divina de parte de Dios. Que Jesús haga algo. Pero fíjense lo que dice en el capítulo de Juan, capítulo 4, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba como enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señal y prodigio, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre que hizo, creyó. Mira lo que está a tu lado y decirle, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo, tu hijo vive. El hijo estaba por morir. El hijo estaba enfermo, una enfermedad que le decía, imagínense, ¿cómo sabía este hombre que su hijo iba a morir? Estaba enfermo, pero que vaya a morir. ¿Cuántos estuvieron enfermos alguna vez? Ahora, cuando el médico te dice estás enfermo y te vas a morir, ya es otra cosa. ¿Cómo sabía este hombre de que su hijo iba a morir? Alguien se lo dijo. Y él fue con ese diagnóstico a Jesús y le dice, desciende Jesús, ven antes que mi hijo muera. Él se acercó a Jesús porque tenía fe de que Jesús podía hacer un milagro. Y cuando Jesús le dijo, vete, tu hijo vive, él creyó lo que Jesús le dijo. Y cuando estaba descendiendo salieron y le dijeron, hey, tu hijo vive.
Por causa de un padre, un hijo recibió un milagro. ¿Cuántos hijos terminan perdiéndose porque no hay un padre en casa que tenga la fe sobrenatural, que pueda ir y decir: Padre, clamo a ti porque tengo a mi hijo que está perdido en los vicios, en la delincuencia, que está mal, está lejos, está rebelde, pero vengo a ti para que tú lo toques, para que tú lo transformes? ¿Y Dios qué hace? Dios escucha la oración de ese padre, de esa madre, y Dios interviene. Por la fe de este padre, ese hijo, esa hija será tocada y será transformada. Por la fe, simplemente por la fe. Si no era por fe, este hombre no se iba a acercar, iba a decir: bueno, ya está, los médicos, vamos a ver qué podemos hacer. Pero no, fueron ¿a dónde? A Jesús. Fíjense lo que dice ahora el libro de Juan también, en el capítulo 11, versículo 3. ¿Cuánto dicen: no me voy a conformar a lo natural? Vamos, ¿cuánto lo dicen? No me conformo a lo natural, sino que le creo a Dios, a una vida sobrenatural. Fíjense lo que dice ahí Juan capítulo 11, versículo 3. Cuando había un hombre que había muerto. Pero en el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María, eran amigos. Y cuando Jesús pasaba cerca de la casa de ellos, estaba con ellos, compartía, se sentía cómodo en ese lugar. Y ahora su amigo estaba enfermo. Y él no estaba en el lugar, cosa que le mandaron a decir: mira que tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Y fíjense lo que dice en el versículo 4. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Veamos lo que dice en el versículo 11. Dicho esto, le dijo después a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Versículo 39. Cuando Jesús llega a ese lugar, fíjense lo que Jesús le dice. Dijo Jesús: quita la piedra. Cuando llega al sepulcro, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora bien, ya se lo había dicho. Cuando Jesús estaba en el camino y envió a personas a decirle: Jesús, tu amigo el que ama, está enfermo, Jesús mismo le dijo, que es en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ella no escuchó lo que Jesús le había dicho. Ella estaba perturbada porque veía a su hermano enfermo y a punto de morir. Y luego murió y estuvo 4 días en el sepulcro. Y en esos 4 días era esa tradición que no podían hacer nada, lo tenían que dejar ahí. Y Jesús decidió esperar 2 días más. Y esperó. ¿Para qué? Para hacerle entender de que lo natural era de que había muerto. Pero había algo sobrenatural que estaba en otra dimensión, en otra fe, para que crean. Y él le dice: ¿no te he dicho que si crees, ya se lo había dicho, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud,
que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Si Jesús no permitía eso y este hombre moría y Jesús lo resucitaba, esas personas que acompañaban a María no iban a creer. Pero el Señor lo permitió para que otros crean. Muchas veces Dios permite cosas para que uno crea, para que uno conozca la salvación, para que uno conozca lo que es Dios haciendo milagros. En un momento le trajeron una persona también imposibilitada y sus discípulos le dijeron: Jesús, ¿quién pecó, el padre o la madre? Porque vieron que cuando una persona está enferma ya están buscando culpable, ¿no? Está resfriado, a ver, ¿quién pecó, el tío o el padrino? Y el Señor le miró y le dijo: no es que pecó uno o el otro, sino que es para la gloria de Dios. Y recibió el milagro. Dios quiere que nosotros entendamos que en el momento que estemos viviendo siempre hay algo mejor, algo superior, algo diferente. Si estamos simplemente conformándonos por lo que tal vez estemos aconteciendo y viviendo, nos vamos a quedar ahí. Pero si le creemos a Dios, vamos a ir por mucho más. El gobierno esté como esté, la sociedad esté como esté, la maldad se multiplique aún más todavía, tú estás en las manos de Dios. Y si Dios permite algo, es para luego beneficiarte y bendecirte a ti. Jesús fue claro y dijo: en el mundo tendréis aflicción, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo lo he vencido. Y si Él lo venció, nosotros también. Dice la Biblia que son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La situación, los problemas, tanto familiar o lo que sea, si nosotros le creemos a Dios, las cosas son distintas, las cosas son diferentes. Son diferentes, le creemos a Dios y Dios va a orar. Antes de salir para aquí, estábamos ahí en Rosario y nos vamos a subir al vehículo para venir. Y cuando nos vamos a subir veo que el capó del auto estaba abierto y ahí en ese momento dije: me robaron la batería. Y dicho y hecho, ¿no? Pero si Dios lo permitió, es por algo. Muchas veces no queremos que surjan ciertas cosas, pero muchas veces Dios permite para enseñarnos algo, o tal vez para hablarle a alguien, ¿no? Entonces, la situación en la cual nos toque vivir, si nuestra confianza está en Dios, sabemos de que Dios tiene cosas mejores para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen a eso? Entonces, como está, ponte de pie. Ponte de pie y en esta noche decide rendirte al Señor. Descansa en Él. Una familia sobrenatural es aquella que no se rinde ante los problemas, la situación, las dificultades. Al contrario, es una familia que le cree a Dios. Una familia que cuando ve la enfermedad dice: el Señor va a sacarnos y va a sanar esa enfermedad. Ese matrimonio no cambia más, pero ese matrimonio puesto en la mano de Dios, y ese matrimonio luego comienza a ser restaurado, cambiado. Como lo he dicho, hace más de 20 años perdí en los vicios, la delincuencia, mal, pensando más en la muerte que en la vida, pero le creí al Señor y me acerqué. Alguien me habló y me acerqué a Jesús y mi vida cambió. No tenía pensamiento de formar una familia, pero en Dios las cosas son distintas, diferentes. Él te sana el corazón para luego emprender cosas nuevas. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo.
No hay nada que sea difícil para nuestro Dios. Por eso, ¿y cómo estás? Cierra tus ojos y decide en esta noche buscarle al Señor con todo el corazón. Decide buscarle con toda tu alma, con toda tu fuerza. Decide buscarle de tal manera que tú puedas ser como esos hombres que le creyeron a Dios. Y por causa de esos 4 hombres, alguien recibió un milagro. Alguien recibió una intervención divina de Dios. Por causa de alguien que le creyó a Dios.